Bien, entonces, ¿qué podemos hablar de de electrocardiografía básica? Para empezar, el temor que nosotros le tenemos cuando somos estudiantes, cuando vamos avanzando a medida de cuarto año, quinto año, y estamos a un paso de hacer la transición de estudiantes a médicos, y esta herramienta la vamos a usar de todos los días, independientemente de el área donde se vayan a encontrar, sea ginecología, cirugía, ortopedia, medicina interna, pediatría, en todos lados se van a auxiliar de una electrocardiografía cuando se dispone y cuando quieren estudiar alguna condición, ya sea normal o alguna alteración de los pacientes. Por esta razón, conocer lo básico es fundamental para que ustedes puedan avanzar en sus conocimientos más a detalle. Entonces, damos inicio realizándonos la pregunta, creo que la más importante que podría considerar yo para poder abordar este tema, y es que de dónde vienen todas estas rayas. Es decir, aquí vemos un trazo de electrocardiograma de 12 derivaciones, donde pueden ver ahí algunos números representados, 1, 2, 3, ABR, ABL, algunas letras, B1, B2, B3, B4, B5, B6 y un largo que dice 2. El propósito de esta sesión va a ser que ustedes comprendan de dónde sale cada raya y qué significa. De manera que vamos a iniciar de lo simple a lo complejo. Y este es un método que ya ustedes están familiarizados. Recuerden, en sus años de estudio, en las diferentes casas de donde ustedes vienen, siempre se le iniciaba con lo más fácil, con lo más básico, las unidades anatomofuncionales de cada organismo. Por ejemplo, les decían, ¿cuál es la unidad anatomofuncional del corazón? El miocardiocito. ¿Cuál es la unidad anatomofuncional del cerebro? La neurona. Asimismo, vamos a hacer esta analogía con la electrocardiografía. ¿Qué podemos decir o qué podemos extraer de la unidad más simple de un electrocardiograma? Entonces vamos a tener aquí lo que es la combinación de una onda P, un QRS y una onda T. Esto sería lo siguiente. Entonces, estos, la onda P, el complejo QRS y la onda T, son los que van a tener todo el protagonismo para poder desenvolver todo el entendimiento que está detrás de un papel de electrocardiograma. Por lo cual, empezamos de lo simple a lo complejo. Como pueden ver, este es un trazo de un electrocardiograma normal, donde ya todos están familiarizados, que tiene onda, intervalos, segmentos, y esto ya lo han estudiado una y mil veces, y la probabilidad es que esta una y mil veces también olviden algunos de los conceptos básicos. Y es el propósito por el cual vamos a reforzar el día de hoy. Entonces, una de las posibles preguntas que cuando son internos y están en rotaciones, como por ejemplo medicina interna, o inclusive en el servicio con medicina general, que les van a iniciar para empezarle a medir el nivel de conocimiento que ustedes traen, puede ser una de estas, que representa la onda P en el electrocardiograma. Entonces, si ustedes desean, pueden participar en el chat poniendo las posibles respuestas que aquí se las planteamos. Opción A, una repolarización auricular. La onda P como opción B representa una despolarización auricular. Como una opción C, una despolarización ventricular. O la opción D, contracción de las fibras de Purkinje. Pueden comentar en el chat para que sea de una manera un poco más interactiva y estén pendientes de la sesión. Para acá dicen algunos opción A, algunos opción B. Opción A, opción B, veo las mayores respuestas. La pregunta es, ¿qué nos representa la onda P en el electrocardiograma? Y en su mayoría tienen una buena noción de que es la opción B, que representa la despolarización de las aurículas. Entonces, en efecto, corresponde a la opción B. Entonces, este tipo de preguntas son las que ustedes van a esperar a una categoría o a un nivel de internado rotatorio. Claro, a medida que ustedes vayan contestando, las preguntas se les van a ir aumentando el nivel de intensidad.
Entonces, como mencionábamos, onda P va a corresponder a lo que es la despolarización de la aurícula. Y aquí es donde ustedes tienen que hacerse el mapa mental. Como pueden ver, es un trazado, ¿verdad? Y este trazado va a tener secuencias. Entonces, para que a ustedes se les haga fácil hacer la relación y que no olviden este patrón de secuencia y qué representa cada una, entonces vamos a estar tratando de encontrarle la lógica y la comprensión a estos puntos. Entonces aquí tenemos onda P, aquí tenemos el complejo QRS, que dicho sea de paso, cada onda significa un parámetro determinado a nivel del corazón. Lo vamos a estar estudiando más adelante. La onda T y luego se repite. Ya como pueden ver al ladito, como en color morado, lo que esto se simplifica en las fases de la contracción del corazón, en sístole y en diástole. De la onda P hasta la finalización de la onda S se corresponde a la sístole y luego viene el periodo de relajación o llamado diástole. ¿Qué otra posible pregunta o de qué otra manera le pueden formular un cuestionario, un pase de visita en el internado rotatorio, asumiendo que están hablando sobre electrocardiografía básica? Puede ser algo así. ¿Qué onda en el EKG representa la repolarización ventricular? Entonces aquí cambiamos el concepto. Aquí estamos preguntando en sí por la onda, dando la conceptualización de lo que significa esta onda. Entonces la repolarización ventricular en el chat, a ver qué opciones dan. A ver, la repolarización ventricular. Por aquí dicen onda T. Ah, perdón, no les puse las opciones. Las opciones de respuesta son estas. Lo tenemos. Onda P, opción A, onda B, onda R, opción C, onda S, opción D, onda T. Exacto, es la onda T, es la opción D. Entonces, este tipo de... permítame que estoy con lo de los micrófonos. Ah, aquí ya está. Listo. Ya los puse en mute a todos. Bien, entonces este tipo de preguntas son las que se pueden generar y formular al momento de un pase de visita, al momento de una evaluación o una sesión de electrocardiografía básica, lo cual ustedes deben tenerlo muy presente. Pero esto ya lo van a empezar a asimilar a medida que vayamos desarrollando esta clase. Entonces, esta es una manera en que se les pueden hacer estas preguntas, ¿verdad? Entonces, es la opción D, es la onda T lo que representa la repolarización ventricular. Entonces, aquí tenemos el sistema de conducción cardíaca. Y aquí quiero que presten mucha atención. Porque si ustedes logran comprenderle al siguiente gráfico ilustrativo que traigo acá, ustedes van a poder entender lo que el corazón estructuralmente y funcionalmente realiza que se ve reflejado en el electrocardiograma. Entonces, vamos a hacer esta visualización en dos secuencias. La primera, veamos lo que está el corazón arriba. Voy a darle play. Entonces, aquí podemos ver el impulso eléctrico que se origina de la aurícula derecha, en la parte postero superior, y emitió un impulso hacia lo que es la aurícula izquierda y posteriormente viene a donde va la flechita hacia lo que es el haz a través de las vías internodales, pasa al haz auriculoventricular y del haz auriculoventricular al haz de His y posteriormente a lo que son el resto de ramas. Entonces, se repite para que lo analicen, ¿verdad? De esta manera es que se da todo el estímulo eléctrico que inicia en el nódulo sinusal, pasa al nódulo auriculoventricular, pasa por el haz de His, luego se deriva, se bifurca en las ramas y luego va a todo lo que corresponde las fibras de Purkinje. Y de esta manera es la despolarización y repolarización. Ahora, fíjense en el trazo de abajo. Ese complejo QRS que va ahí lo va asociando, va en sincronía con la imagen que está ahí arriba. ¿Lo pueden ver? Entonces, cada onda es lo que va representando por ese nivel que va pasando el impulso eléctrico. Entonces, eso es lo que va a representarse electrocardiográficamente lo que sucede con el corazón. Véanlo de nuevo.
se da el impulso a nivel de la aurícula, luego viene lo que es el haz por las vías internodales para llegar a formar el complejo QRS a nivel del haz auriculoventricular, pasa al haz de His y posteriormente al resto de fibras para despolarizar todo el músculo cardíaco. Entonces, aquí surge una pregunta. ¿Estas vías cuáles son? Vamos a mencionar las 12, pero quiero ver aquí cuántos manejan la mayoría. Entonces, veamos aquí la estructura número 1. ¿A qué corresponde, doctores? Aquí voy a señalar. La estructura número 1, ¿a qué corresponde? Esta estructura que tenemos acá, del síndrome del sistema de conducción cardíaco. Exactamente, al nódulo sinusal. Entonces, en el nódulo sinusal, posteriormente, tendremos la estructura número 2, que va a ser esta rama que se viene acá, y que si ustedes ven reflejado en la imagen de la izquierda, sería la rama que da el impulso eléctrico hacia lo que corresponde, la aurícula izquierda. Entonces, ¿cómo se llama esta estructura? A ver, los leo en el chat. La segunda estructura, nódulo sinusal es la primera, la segunda, fibra interauricular por acá. La segunda corresponde al haz interauricular de Bachmann, que este es el que va a permitir que la aurícula izquierda se despolarice casi simultáneamente con lo que corresponde a la aurícula derecha. Y de hecho va a ser la parte de la inflexión de la onda P. La tercera estructura, ya aquí ya vienen lo que es la 3, la 4 y la 5, son estructuras similares. Como pueden apreciar, es el haz internodal anterior, el haz internodal medio y el haz internodal posterior. Que ustedes ya están familiarizados con los epónimos que estos tienen. Las de Bachmann, de Torel y de Weichenbach, ¿verdad? La estructura 6 va a corresponder al nodo auriculoventricular. Y estas son posibles preguntas que le dicen, ok, después del nódulo sinusal, ¿cuál es el otro nódulo que se encarga de transmitir impulsos cardíacos y da ciertos patrones de frecuencia cardíaca? Tenemos el nódulo auriculoventricular. Continuando con el sistema de conducción, en la estructura 7 vamos a tener el haz de His. Y posteriormente las ramas, la rama derecha y la rama izquierda. A su vez, como pueden apreciar acá, de la rama izquierda nace la rama posterior izquierda y finalmente en las últimas 12 serían la 11 la rama anterior izquierda y la 12 la red de fibra de Purkinje. Entonces aquí tenemos todo lo que corresponde al sistema de conducción cardíaco. Entonces, como les repito, que ustedes logren comprender esta imagen y la relación que tiene con el electrocardiograma, les va a facilitar mucho y les va a ayudar a la comprensión de lo que vamos a ir viendo. Recuerden que vamos de lo simple a lo complejo. Ahora, la segunda pregunta que surge. Estamos tratando de descifrar lo que es el electrocardiograma desde lo más simple a lo más complejo. Ya supimos de que lo más básico es que sepamos el complejo, la onda P, el complejo QRS, la onda T. Ahora, ¿de qué va a depender que las rayitas se miren hacia arriba o se miren hacia abajo? Entonces acá vamos a considerar tres, tres factores sumamente importantes. Esto traté de hacer un resumen de toda la literatura, porque si ustedes vienen y revisan, por ejemplo, castellano, si revisan Brandwald, si revisan cualquier otra literatura de electrocardiografía, te va a poner una serie de factores que intervienen. Sin embargo, de esta manera voy a tratar de explicárselos de una manera muy sencilla y que ustedes puedan comprender, ah, por eso es que se va para arriba, ah, por eso es que tal cosa, ¿verdad? Entonces, ¿de qué depende que el trazado electrocardiográfico, una onda vaya hacia arriba, una onda vaya hacia abajo, así como aprecian acá, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Para empezar,
tenemos que tratar de comprender lo que es la teoría del dipolo. Y es que esta teoría fue con la que se empezó a comprender lo que era la actividad eléctrica del corazón. El dipolo en sí, la terminología que se adjudica es que un conjunto de dos polos o cargas, una negativa y otra positiva, que se encuentra situada en lo que es la superficie de una célula. No es mi intención venirles a hablar de todo lo que corresponde a la electrofisiología cardíaca, hablar de los potenciales de acción. No, es que que lo comprendan de una manera relativamente superficial, pero que lo comprendan, ¿verdad? Entonces, la explicación aquí es súper sencilla y por eso se los puse en amarillo. Se representa por un vector, una flecha, que como pueden apreciar acá, mi puntero son flechas, ¿verdad? Cuya cabeza se enfrenta a la carga positiva y la cola ve hacia la carga negativa. Entonces, por ejemplo, si esto, a ver, vamos a hacer, si esto corresponde a un vector, esto va a ser la carga negativa y esto lo positivo. Pero aquí también tenemos que considerar lo que está afuera y lo que está adentro. Recuerden que aquí estamos hablando de células cardíacas. Entonces, una célula en reposo y totalmente repolarizada se considera cuando su carga se encuentra positiva afuera y se encuentra negativa adentro, como pueden apreciar acá. Lo que es como colorcito rosado, asumo, es su carga positiva y por dentro se encuentra en su carga negativa. Cuando inicia la despolarización, perdón, porque se da un impulso eléctrico, se da la actividad, entonces aquí empieza a haber un cambio conformacional de la célula en cuanto a lo que es su electroneutralidad y su membrana se vuelve negativa y asume con lo que es una carga positiva por dentro. Entonces aquí ya se va formando lo que es un dipolo. Entonces, como pueden ver, la célula sigue contraída y parcialmente despolarizada y esto siempre sigue un patrón, siempre sigue una secuencia, siempre sigue una línea. Entonces, esto se corresponde a una despolarización. Cuando la célula se encuentra contraída y totalmente despolarizada, cuando ésta ya se encuentra con sus cargas negativas por fuera y positivas por dentro. Y posteriormente viene la repolarización, que no va a ser más que lo contrario, que es el hecho de que la célula recupere sus cargas y pueda empezar el evento de repolarización. Esto es sumamente importante. El corazón se va a comportar como un dipolo eléctrico en diferentes fases del ciclo cardíaco. Y decimos esto y lo tenemos que dejar muy claro porque en la despolarización, en la sístole, perdón, se va a comportar de una manera y en la diástole se va a comportar de otra. Y esto lo vamos a estar viendo eventualmente. Una manera más gráfica. Y aquí ya le vamos agregando otro toquecito. Le había dicho, ¿verdad? Aquí tenemos que considerar la teoría del dipolo, que es el conjunto de dos polos, un positivo y uno negativo, y según hacia donde éste mire, hacia donde la flecha apunte, hacia ahí va a haber el sentido de la deflexión. Por ejemplo, si mira hacia acá, la deflexión va a ser positiva hacia acá y negativa hacia acá. Por ejemplo, acá, miren, aquí se lo voy a señalar. Aquí la flecha o el vector está viendo hacia acá, entonces la deflexión se hace positiva. Pero aquí se está alejando, viendo para acá, entonces la deflexión que se grafica acá se hace negativa. Pero si se fijan, ahí hay como un puntito negro que viene con unas líneas. Eso corresponde a un electrodo, es decir, un electroexplorador. Entonces, eso es lo que ya agregamos en esta parte, que el vector va a apuntar hacia un lado, ¿verdad? Pero, ¿quién se va a encargar de registrar eso? Bueno, una cámara fotográfica que está viendo hacia dónde se está dirigiendo el vector, si se está acercando o se está alejando. Si se está acercando, entonces él lo va a registrar como positivo, pero si se va alejando, él lo va a registrar como negativo. Y entonces esa es la ejemplificación que pueden apreciar en este cuadro. Y de esta manera, ustedes deben de comprender que aquí se tiene que jugar con cargas positivas y negativas. Esto es una célula en reposo polarizada, donde las cargas positivas están externas y las cargas negativas están internas. Y despolarizadas es cuando
se encuentran las cargas negativas por fuera y positivas por dentro. Esto tiene que ver con los electrolitos que se deben manejar a nivel intra o extracelular. El segundo punto, ya hablamos. Se recuerden que estamos tratando de comprender por qué una onda es positiva y por qué la otra es negativa. El segundo punto que nos va a ayudar a comprender esto es las derivaciones. Y aquí, antes que entremos en tela de juicio, porque si bien es cierto que la mayoría de ustedes pueden haber revisado otra literatura o pueden tener otras conceptualizaciones, esto lo vamos a hacer con fines semánticos, con fines didácticos, porque en la actualidad se considera que no existen derivaciones unipolares, que todas las derivaciones son bipolares porque todas tienen una saliente, o sea, un polo negativo aunque no lo expresen. Pero de manera didáctica, para tener una mejor comprensión, ya van a saber por qué, se consideran 12 derivaciones, que fueron las que vieron al inicio del electrocardiograma, y vamos a estar familiarizándolo. Y tenemos las estándares, que son las de los miembros, ya sea superiores e inferiores, que estas a su vez se van a dividir en unipolares y en bipolares. Y tenemos las derivaciones precordiales, que estamos muy familiarizados, que son las que las ponemos en el tórax anterior del paciente cuando vamos a realizar el electrocardiograma. Y aquí una clave fundamental para que tengan mejor comprensión. Las derivaciones miran al corazón desde su polo positivo. Esto lo vamos a estar comprendiendo de la siguiente manera. Entonces, aquí tenemos lo que ya les puse en letra, ya un poco más ejemplificado. De la parte derecha, de la parte de mi izquierda, perdón, aquí tenemos las derivaciones estándares, donde se forma D1, D2, D3, ABR, ABF y ABL. Ya les voy a explicar de dónde sale eso. Y tenemos las derivaciones de mi parte derecha, las precordiales, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Entonces, ¿cómo logramos comprender estas derivaciones y ese montón de rayeríos que vieron ahí? Empecemos con algo básico, comprendiendo qué tenía en la cabeza el señor Beethoven cuando hizo este análisis. Entonces, el triángulo de Beethoven lo que te establece que en su momento se consideró que el corazón era el centro de este triángulo. Actualmente se sabe que no, ¿verdad? Y considerando la teoría del dipolo, siempre había un polo con carga negativa y un polo con carga positiva, y de esta manera se iba a formar una derivación, asumiendo también que, por ejemplo, D1 se formaba de la diferencia de voltaje entre D2 y D3. Ya le voy a explicar esto antes que nos volvamos locos. Entonces, esto es el triángulo de Beethoven. De una manera sencilla, para ejemplificárselo, vamos a tratar de explicarle acá. Entonces, miren, acá, en esta parte, tenemos lo que corresponden a las derivaciones de 1, de 2 y de 3, ¿verdad? Entonces, las derivaciones se van a estar conformadas por los electrodos que colocamos en el brazo derecho, brazo izquierdo, pierna izquierda, pierna derecha que corresponde al neutro, ¿verdad? ¿Cómo esto lo entiendo o lo comprendo? Bueno, vamos a ejemplificarlo. Y tenemos lo siguiente. Si queremos graficar D1, ubiquémonos en D1, este es D1, ¿verdad? Entonces, D1 mira, su polo, la parte negativa, su polo negativo va de derecha hacia izquierda, ¿verdad? Permítame. D1, mira, de derecha, quita, ahora sí, hacia izquierda. Entonces, esto sería negativo y esto sería positivo. Y esto corresponde a D1. Y a su vez, el concepto dice que va a ser la diferencia de los voltajes de lo que es el brazo izquierdo y el brazo derecho. Aquí tenemos D1. Entonces aquí tenemos que el vector o la flecha, ¿hacia dónde está viendo? Hacia el lado positivo, hacia acá. O sea, ahí armamos D1. ¿Vieron? Ok, busquemos el D2. ¿Cómo se forma D2? Entonces, D2 se forma del brazo derecho, en su polo negativo, aquí sigue siendo negativo, vuelve a ser negativo el polo de D2, y va hacia
la pierna izquierda o miembro inferior izquierdo, ¿verdad? Y su vector V hacia abajo y un poco hacia la izquierda. Aquí tenemos D2, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos D3, que va de la parte izquierda viendo hacia abajo. Y entonces aquí en D3 sería el polo negativo, el brazo izquierdo, y el polo positivo, la pierna izquierda. Entonces ahí tenemos este triángulo que está acá, ya lo obtuvimos acá. Pero ustedes dirán, pero eso no tiene, o al menos eso no se parece a lo que refleja en los libros, que atraviesa el corazón. Podría tener una buena explicación. Ok, si no atraviesa el corazón, ¿qué pasaría si nosotros hacemos que esto sí atraviese el corazón? Recuerden que estas son maneras para explicarlo didácticamente, pero ya en lo que es la práctica aplicada, este de uno, que no vamos a hacer nada más que solo moverlo hacia abajo, hacemos que sí atraviese el corazón y entonces aquí ya tenemos de uno, ¿verdad? Y vamos a mover acá, porque de uno quedaría viendo para acá y entonces ahí ya movimos de uno, ¿verdad? Movamos de dos. Recuerden que no estamos haciendo ningún movimiento más que solo hacer que el eje atraviese el corazón. Entonces, bueno, si movemos de dos, que este lo hacemos trazar acá. Solo estamos haciendo que pase por el corazón, nada más. Y movemos el dedo que está por aquí a su lado positivo, hacia donde está viendo. Recuerden que ya le habíamos dicho. ¿Y qué pasa si movemos de 3? Aquí era de 3, disculpen. ¿Qué pasa si movemos de 3? Bueno, vamos a hacer que atraviese por el corazón y sería acá. Entonces aquí, esto ya se le hace familiar y ustedes dicen, ah, así es que se forma. Entonces aquí ya estaría de 3. Y entonces esto es lo que ustedes ya van a ver cuando miran los famosos diagramas triaxiales de Bali. Del mismo triángulo de Beethoven sale esta ejemplificación. ¿Lo tienen? Entonces, aquí voy a borrar esto. Aquí ya tenemos, doctores, un diagrama triaxial. Lo sacamos y aquí solo estamos hablando de las derivaciones de 1, de 2 y de 3. Ok, vamos a las derivaciones, permítame, vamos a las otras derivaciones. ABR, ABL y ABF. Aquí ya cambiamos. Aquí está ya cómo se obtiene, ya aquí cómo se va a ver, pero yo lo que le quiero es explicar cómo se logra graficar. Entonces ya esto es más fácil, aquí ya no tenemos que mover las derivaciones, aquí solo es comprender por qué Overo le pusieron ABR, ABL, ABF. Bueno, ¿qué pasa? En el momento que se descubrió el triángulo de Beethoven, estas eran derivaciones bipolares. Tenía un polo negativo y tenía un polo positivo. Pero ¿qué pasaba? Como ustedes vieron, por ejemplo, de uno que mira del lado derecho hacia el lado izquierdo, lo que el electrodo registra solo es lo positivo que viene, pero no registra, por ejemplo, la cara lateral derecha del corazón. Y asimismo no se logra registrar la cara lateral izquierda del corazón o la cara anterior. Entonces se encontraron con esta discrepancia porque las derivaciones bipolares solo lograban ver una parte del corazón. Entonces se preguntaron, y este fue el científico Wilson, que fue el que descubrió las derivaciones ABR, ABL y ABF, que de qué manera podíamos ver la mayor cantidad de caras del corazón. Y fue que diseñó las derivaciones monopolares de la derecha, izquierda y del foot, que es el miembro inferior. Pero ¿qué dijo? Bueno, aquí vamos a quitarle los polos negativos. Y aquí es donde entra la discrepancia, por eso les mencionaba. Lo negativo no es que no tengan polos, sino porque esto termina en se le denomina un central terminal de voltaje cero. Entonces lo negativo queda acá. De este gráfico que ustedes están acá, en el electrocardiograma, obtiene el polo negativo. Y entonces solo quedamos con polos positivos para que los electrodos que están viendo las camaritas
registren hacia dónde está apuntando cada vector. ¿Y por qué la A? Bueno, esto por sigla en inglés, que corresponde al aumento del voltaje. ¿Por qué? Bueno, fue de esta manera. Ellos vinieron y dijeron, ok, veamos, vamos a borrar acá. Perdón. Dijeron, vamos a borrar acá. Bien. Y entonces ellos dijeron, ok, veamos cómo se forma ABR. ABR se va a formar de que el corazón se pueda ver desde hacia la derecha, ¿verdad? Uy, me salí chueca, perdón. Desde su centro hacia la derecha. Aquí tenemos ABR. ¿Y por qué lo tuvieron que aumentar? Porque el voltaje que se obtiene al obtener solamente esta derivación, este patrón, es mínimo. Entonces, el electrocardiograma se configura para que el voltaje sea aumentado. Y por eso es que se llama ABR, por eso es que se llama ABL y por eso es que se llaman AF. Porque al ser solo una derivación monopolar, los voltajes que se obtienen son un poquito bajos. Entonces, se tiene que aumentar para mejorar la capacidad y la evaluación en el electrocardiograma. ¿Cómo se forma lo que es ABL? Del corazón, del centro del corazón, hacia el brazo izquierdo. Aquí tenemos ABL y ABF se va a formar del centro del corazón hacia el brazo, hacia el miembro inferior izquierdo. Recuerden que todo esto es positivo. Aquí está positivo, aquí no hay derivaciones negativas, aquí no hay polos negativos. Todo esto es positivo. Entonces aquí tenemos otro sistema triaxial. Aquí estamos viendo hacia tres derivaciones, ¿verdad? ¿Qué pasa si juntamos las derivaciones de D1, D2, D3 y juntamos ABR, ABL y ABF? Bueno, lo que vamos a obtener es lo siguiente. El famoso conocido diagrama triaxial de Bali. Aquí tenemos las derivaciones que les expliqué de D1, D2, D3, cómo es que se formaron. Y aquí tenemos ABR, ABL y ABF, cómo es que se formaron. Entonces, si unimos esto con esto representado en nuestro plano cartesiano, donde lo que está superior es negativo y lo que está inferior es positivo, vamos a tener esto. Si se fijan la diferencia de colores, nuestro triaxial de D1, D2, D3 es azul, nuestro ABR, ABL, ABF es rojo. Solo estamos combinando y de esta manera obtenemos las derivaciones de los miembros en un plano frontal con nuestro sistema exaxial de Bali. Y esto nos va a servir para poder estimar lo que el eje. Hasta este momento logramos identificar solamente las derivaciones y comprender por qué es que se forman así. Y en las derivaciones precordiales, aquí está una buena imagen ilustrativa de que al final el corazón pues son como cámaras, que son diferentes fotografías que nosotros le debemos de tomar a las diferentes caras que él muestra. Entonces, B1, B2, B3, B4, B5, B6 son las derivaciones precordiales y van a ver diferentes partes del corazón. Por ejemplo, B1. B1, vamos a visualizar principalmente el septo porque lo que corresponde a la pared del ventrículo derecho es relativamente delgada, como pueden ver, el corazón casi 70% pared del ventrículo izquierdo. Entonces, lo que se va a ver más representado es septo. Esto es B1, ¿verdad? B2 también sigue viendo el septo, como pueden ver. Ya B3, a como pueden apreciar, ya empieza a ver lo que es la parte relativamente del ápice del corazón y así sucesivamente van subiendo a las caras laterales altas con B4, B5 y B6. Ok, entonces, sabiendo esto, ¿qué más nos falta para comprender de dónde vienen por qué son positivas o por qué son negativas, o la importancia de comprender las derivaciones del corazón? Y esto es algo sumamente importante que les va a servir en su práctica clínica. Como pueden apreciar este diagrama de este corazoncito, aquí tenemos las caras del corazón.
Entonces aquí ya estamos combinando las derivaciones de los miembros, que es un plano frontal, con las derivaciones del corazón, que hace un plano, perdón, un plano frontal o coronal, y las derivaciones de los miembros, que hace un plano, hace un corte del corazón horizontal. Entonces aquí tenemos el electrocardiograma del comienzo, y entonces aquí pues, empezamos a asociar y decimos D1 y ABL, como pueden apreciar acá, en el diagrama nos quedaba acá y acá, la parte positiva va a ver la cara lateral alta del corazón. La cara inferior va a estar comprometida, va a estar siendo evaluada por D2, D3 y ABF. Aquí tenemos D2, D3 y ABF. Y esto es lo que ustedes se tienen que imaginar cuando empiecen a analizar un electrocardiograma eventualmente. La cara posterior va a ser evaluada por ABR, que en la mayoría de sus ondas van a ser negativas, ya van a ver por qué. Y la cara septal, como les mencionaba, B1 y B2 principalmente miran el septum, y en la parte de B3 y B4 van viendo la cara anterior, y B5 y B6 van a ver cara lateral alta, perdón, lateral baja. Entonces esto es un esquema que ustedes se lo deben de grabar en su mente, inclusive se lo pueden preguntar en el internado. A ver, dígame, ¿qué cara mira, qué derivaciones mira la cara inferior del corazón? O nosotros, por ejemplo, en medicina interna, cuando los famosos dolores de epigastrio, que llegan los pacientes al área de emergencia y ya ha habido más de un caso que al final no era un dolor en epigastrio, al final no era gastritis y era un infarto de cara inferior. ¿Cuáles son las caras que vamos a buscar? D2, D3 y ABF, por esta explicación que les estamos dando. ¿Ya? Entonces, esas son las implicaciones clínicas de importancia que tiene conocer las derivaciones y las caras del corazón. Y finalmente, ya para que comprendamos completamente por qué una onda es positiva y por qué una onda es negativa, vamos a hablar sobre lo que corresponden los vectores cardíacos. ¿Qué son los vectores cardíacos? Va a ser la suma vectorial, es decir, los dipolos individuales van a ser por cada una de las células, pero si consideramos que el corazón funciona como un sinsitio, ustedes están familiarizados con el término de sinsitio, entonces aquí vamos a tener una suma de múltiples vectores y estos van a terminar en dirección y magnitud global. Es decir, de la suma de todos esos vectores va a haber un vector que el que se va a reflejar. Y principalmente va a ser el eje eléctrico, que es el que se le denomina, que va a reflejar todo lo que son la suma de esos vectores resultantes. Y siguiendo el principio básico, que una deflexión positiva es un vector hacia su polo de su misma carga. Es decir, este mira la parte positiva y entonces la deflexión. Aquí viene lo positivo, entonces aquí se va a reflejar como una deflexión positiva. Y la deflexión negativa va a ser hacia lo opuesto. Entonces, positivo con positivo, negativo con negativo. El positivo va a ver a negativo en la deflexión negativa, el negativo va a ver a positivo en la deflexión negativa. Los vectores cardíacos, es decir, ¿recuerdan el diagrama que ustedes vieron que se daba el impulso a nivel del nódulo sinusal y que pasaba por la ACE internodal y luego iba al nódulo auriculoventricular? Bueno, esto es lo que se mira reflejado y es el patrón electrofisiológico normal que debe seguir el corazón. Y para esto, ustedes dirán, ok, si hablamos de vectores cardíacos, entonces hablamos de dos vectores, dos grandes vectores si los podemos mencionar de esta manera. Los que corresponden al vector de la aurícula y lo que corresponde al vector de los ventrículos. ¿Por qué? Porque estos están divididos y por eso es que llega hasta el nódulo auriculoventricular, porque hay división entre lo que son las cámaras superiores de la aurícula de la aurícula izquierda y derecha con los ventrículos izquierdo y derecho. Entonces, el vector de despolarización no es más que la dirección que sigue el impulso del corazón, el impulso eléctrico del corazón. Si se origina, doctores, miren acá, si se origina en el nódulo sinusal, si se origina acá, ¿verdad? Entonces la dirección que va a seguir va a ser hacia la aurícula izquierda, hacia la aurícula derecha, el resto y este es el vector global. Entonces, si aquí hay un electrodo esperando
ese vector lo va a registrar como positivo. Y si aquí estuviera un electrodo por atrás, que en este caso sería Br, lo va a registrar como negativo, por ejemplo. Y aquí tenemos lo que es la despolarización ventricular. Y aquí les mencionaba, en la despolarización ventricular vamos a tener tres vectores. El vector 1, que se va a corresponder de la que se va a originar hacia un poco hacia abajo, hacia la derecha, que es este que estamos viendo aquí reflejado. El vector 2, que va a ser el de mayor intensidad, si podríamos decirle, ese viene hacia abajo, siguiendo el apex del corazón, hacia abajo y hacia la izquierda. Y el vector 3 que va a encargarse de la despolarización de lo que es la parte basal del corazón. Recuerda que el corazón es la parte basal, lo de arriba, y la parte del apex, lo de abajo. Entonces, por esto, este tercer vector se encarga de despolarizar esa parte. Aquí estamos hablando solamente de despolarización. Entonces, solo son las secuencias que sigue el impulso eléctrico. Esos son los vectores de despolarización, tanto como auricular como ventricular. Y entonces, ¿por qué tanto le damos importancia a esto? Bueno, por los que les mencionaba. Si a nosotros sabemos de que hay un vector de específico, que el corazón naturalmente emite su impulso hacia una dirección específica, solo me queda registrar con el electrocardiograma, con las derivaciones específicas, hacia dónde va a ser la conexión, la parte positiva, con el electrodo que lo esté esperando. Entonces, si fuera, por ejemplo, el vector de despolarización auricular y este electrodo lo está esperando, va a ser positivo. En cambio, si viene usted acá en el complejo QRS, la onda Q, si ustedes pueden ver acá, la onda Q va a ser el primer vector. Entonces, por eso la onda Q, que en términos electrofisiológicos es la primera deflexión negativa del complejo QRS, como el electrodo que me está esperando acá, pongámosle que es de 2, porque este es un trazo sacado de D2. El electrodo de D2 que me está esperando acá, aquí vamos a tratar de dibujar un electrodo, a ver si me sale. Aquí, ¿verdad? El electrodo que está acá me está esperando el impulso del vector cardíaco que viene para acá. Pero el vector 1, que esto es natural del corazón, esto no lo puedo modificar yo porque ya es la estructura del sistema cardíaco eléctrico que tiene el corazón. Pero el vector 1 está para acá. Entonces, si ustedes se fijan y ustedes lo analizan, no me puede dar una positividad porque más bien como que se está alejando, ¿verdad? Entonces, por eso es que se va a reflejar una onda un poco negativa, pero chiquita, porque no es que se está alejando como el B3, sino que se está alejando, pero como que está quedando intermedio, pero no se está acercando. En B2 sí, y entonces en B2 por eso es que vamos a ver, uy, perdón, por eso es que vamos a ver esta gran elevación. ¿Por qué? Porque el vector está esperando el trazo electrocardiográfico y el vector 2 es el que se dirige hacia acá. Miren, entonces aquí lo va a registrar con una positividad y la amplitud va a estar en dependencia de la derivación. ¿Dónde se va a ver más amplio? Pues en la derivación que está más de frente, que en este sería de 2. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que ustedes lo ven así. Y el vector 3 es el que va a representar, ya tenemos la onda Q, ya tenemos la onda R. El vector 3 es el vector basal que va a representar la onda S, esta onda que queda aquí. Y va a ser negativa, porque como les dije, aquí está el vector 2, el electrodo D2 esperando. Y más bien este se está alejando porque va buscando las zonas basales del corazón. Entonces, claro, él va a registrar y él dice, bueno, esto es negativo. Entonces, por eso es que la onda se registra como negativa. Y ustedes dirán, ah, ok, entonces, si se acerca al electrodo que lo está esperando, positiva, y si se aleja del electrodo que lo está esperando, negativo. Entonces, esa es la comprensión que se le debe de dar del por qué las ondas van a ser positivas o negativas. Pero
hay una excepción acá. Y no es como una excepción, sino es una condición muy particular con la onda T. Porque si seguimos el principio que estamos diciendo, que la onda T, que la despolarización es lo opuesto a la repolarización, entonces la repolarización en teoría debería ser su vector cardíaco. ¿Hacia dónde? Vamos a borrar acá. El vector cardíaco de la despolarización en teoría debería ser hacia acá, doctores. Miren, en teoría. Pero ¿por qué no se ilustra entonces negativa la onda T si, por ejemplo, aquí me está esperando un electrodo para registrar ese vector que se está alejando? Bueno, entonces aquí tiene que ver con un proceso que se da a nivel de lo que es si nosotros analizamos en la parte en lo que es lo que corresponde a la repolarización en el corazón, el músculo cardíaco, el músculo cardíaco, el principio de la teoría del dipolo te dice que la repolarización se inicia donde se inició la despolarización. Entonces, si la despolarización, doctores, tiene este sentido, les voy a mostrar. En teoría tendría que iniciarse ahí. Y el patrón de registro, al repolarizarse, debería ser lo opuesto. Pero, si ustedes pueden apreciar esto que miran ahí como rojo, esto que miran acá como rojo, esto corresponde al subendocardio del corazón. Y cuando se está dando el proceso de sístole, todo esto queda en algo que se llama isquemia fisiológica. Entonces, aquí no se puede iniciar a repolarizar el corazón porque no es funcional. Y eso se da por el proceso de contracción en la sístole. Entonces el subendocardio queda con dificultad para iniciar a repolarizarse. Entonces como que le da chance a que la repolarización empiece de la parte opuesta. Esa es una explicación porque ustedes ven acá que dice sentido del vector del dipolo. Tiene que ser para acá. El sentido del fenómeno de despolarización es la despolarización normal. Y el sentido del fenómeno de repolarización, esto tiene que ser para acá, pero por la isquemia fisiológica. Entonces se empieza a repolarizar no desde aquí, sino un poco más hacia afuera. Siempre del subendocardio hacia el subepicardio. Y esa es la explicación del por qué la repolarización, la onda T, va a ser positiva en estas circunstancias. Pero ok, planteémoslo a lo entendible, a lo práctico, ¿verdad? Derivaciones de uno, de 2, de 3. Analicemos. Aquí tenemos una onda P, que es positiva. Aquí tenemos un QRS positivo y una onda T positiva. ¿Por qué? Porque de uno, mira, del brazo derecho al brazo izquierdo, ¿verdad? Entonces, como este mira el brazo derecho al brazo izquierdo y se acuerdan de lo que hablábamos de los vectores cardíacos, el vector cardíaco más importante del corazón va a venir hacia acá. Entonces, este no se está alejando del vector cardíaco y aquí los electrodos, por ejemplo, lo van a estar esperando para registrarlo. Entonces, aquí de uno, aquí van a haber electrodos esperando a registrar a de uno. Entonces lo van a marcar como positivo porque este electrodo mira que se va acercando porque viene hacia acá y aquí se está alejando. Esto es lo negativo y esto es lo positivo. Entonces lo que registra el electrodo aquí va a ser lo positivo. Ejemplifiquémoslo con D2, D3, va a ser algo similar, solo que van a disminuir lo que es el voltaje. Pero la mejor ejemplificación que le podemos dar va a ser con ABR. Vamos al opuesto. Con ABR vamos a tener que, como les decía, el vector va a ver hacia acá. Aquí está, en ABR, aquí está un electrodo esperando este impulso. Aquí. Vamos a borrar aquí. ¿De acuerdo? Aquí está un electrodo esperando ese impulso. Y el impulso se está propagando hacia la parte derecha. ¿Verdad? Ya se lo voy a graficar acá.
El impulso viene hacia acá, en ABR. Pero ¿hacia dónde va el vector natural cardíaco? Hacia abajo, hacia la izquierda y un poco hacia adelante. Y los electrodos que están registrando esto se encuentran aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a identificar ABR? Si ABR se está dirigiendo hacia el opuesto del vector cardíaco, como negativo. Entonces, por eso que registramos un complejo QRS más negativo que positivo, ¿verdad? Y una onda T más negativa. Y por eso es que nosotros decimos, ah, ok, en ABR, excepto en ABR, la onda T va a ser negativa y en las otras va a ser positiva. Es por esa explicación. Bueno, sigamos. Entonces aquí vamos armando el puzzle, como dicen. Vamos armando el rompecabezas. Ya hablamos ya logramos comprender de dónde sale D1, 2, D3, ABR, ABL, ABF y las derivaciones B1, B2, B3. ¿Qué es lo importante y qué es el análisis que ustedes le deben de dar aquí a las derivaciones B1, B2, B3, B4, B5 y B6? Si ustedes se fijan, la, la amplitud que va tomando, pues pónganle ojo a la onda R. Onda R, acuérdense que es la primera deflexión positiva del QRS. En B1 va a ser un poquito positivo. En B2 se va aumentando su tamaño y se va haciendo un poco más grande, ¿verdad? En B3 ya aquí ya está viendo casi de frente del corazón, pero todavía no ha llegado a donde corresponde todo el vector, el que viene de frente de frente. Y en B4, aquí el electrodo lo está recibiendo con todo el corazón, el vector cardíaco. Entonces por eso se hace más grande. En B5 también y en B6 similar. ¿Por qué? Porque estos están esperando, esas cámaras fotográficas están esperando los vectores cardíacos que vienen del complejo QRS, que es lo que les explicaba anteriormente. Y sabiendo eso, entonces vamos a solo dar vamos a completar lo que resta del QRS. Esto de las derivaciones B1, B2, B3, ya saben, esto es de preinternado a internado. La posición, ya saben, a nivel de cuarto espacio intercostal, B1, línea paraesternal derecha, B2, línea paraesternal izquierda, B3 se coloca hasta que esté B4 en la línea medio clavicular, quinto espacio intercostal, entre B2 y B4, y B5 línea axilar anterior y B6 línea axilar media. Vamos con el famoso D2 largo. Tratemos de comprender eso, que es la gran tira de D2 que se le saca al trazo electrocardiográfico. ¿Por qué D2? Bueno, aquí tenemos la explicación. Recordemos que el electrodo explorador, el electrodo que está esperando el vector, se encuentra abajo en D2, se encuentra en el pie izquierdo. Entonces, él está esperando que el impulso del vector cardíaco llegue. Y entonces, de todas las derivaciones que miran hacia la cara inferior, D2, D3 y ABF, D2 es el que queda en la posición de frente y es el que tiene la mejor capacidad para hacer un registro. Ya como ustedes pueden ver acá, es el que mejor grafica las ondas positivas al ver cómo la electricidad se le aproxima justamente enfrente. Por eso es que nosotros sacamos el trazo largo de D2. Por eso es que no lo sacamos de D1, no lo sacamos de D3, ni de ABR, ni de ABL. Por eso es que esa es la explicación. Bueno, ahora sí, ahora que sabemos de dónde vienen, toca interpretar este rayerío. Y bueno, pero primero lo que se debe hacer es analizar el papel donde vamos a trabajar. Entonces, esto ya es pincelada, ¿verdad? ¿Qué se va a corresponder? ¿Cómo explicamos esto? Recuerden que un papel electrocardiográfico viene milimetrado y los cuadritos grandes van a corresponder a 5 milímetros. Cada cuadrito en cuanto a el eje de las X va a corresponder al tiempo, a la velocidad, y en cuanto al eje de las Y va a corresponder
a la amplitud. Entonces, un cuadrito de 5 cuadritos pequeños corresponde a 5 milímetros o bien 0.5 milivoltios. Y en la parte horizontal corresponde a 5 milímetros o 0.20 segundos. Y los cuadritos chiquititos 0.04 segundos. Es una pregunta muy tequiosa que te la puede realizar cualquier médico con tal de fregarte. ¿Cuánto mide la cuadrícula más pequeña de un electrocardiograma? 0.04 segundos, ¿verdad? ¿Y por qué eso es importante? Porque de eso nosotros tenemos que empezar a analizar un electrocardiograma antes de iniciar la lectura de cualquier electrocardiograma, ver si está calibrado. ¿Y qué significa eso de calibrado? Bueno, esa raya que ustedes miran ahí, esa raya horizontal, luego se vuelve vertical, luego horizontal, luego vertical, luego horizontal y que forma un rectángulo, es lo que corresponde a decir, ah, ok, este electrocardiograma está calibrado en tanto. Vamos a tratar de comprender eso y la importancia. Si ustedes se fijan, aquí les pongo el mismo electrocardiograma en 3 calibraciones diferentes. Aquí lo tenemos calibrado a 10 milímetros correspondiente por milivoltio, que esto es la calibración estándar, 25 milímetros por segundo y 10 milímetros por milivoltio. Así se debe calibrar un electrocardiograma por el tamaño que corresponden a las ondas, ya sea los complejos, etc. Ah, pero ¿qué sucede o en qué otras situaciones yo debería calibrar de otra manera el electrocardiograma? Bueno, cuando por ejemplo tenemos una onda que se sale de el papel electrocardiográfico del trazo, ya sea pacientes con patologías de hipertrofia súper exacerbada, y entonces esto va a hacer de que la línea, la amplitud sea tan grande que tengamos que reducir el tamaño de la onda. Si ustedes se fijan, aquí lo que está sucediendo es que esto solo reducimos la amplitud, nada más. Eso se calibró diferente. Y acá es lo contrario. Aquí está calibrado a un trazo de 20 milímetros por milivoltio, siempre a 25 milímetros por segundo, con la intención de poder ver ya detalles más pequeños en el patrón electrocardiográfico. Algunas condiciones, por ejemplo, en las displasias arritmogénicas del ventrículo nos va a servir para poder tratar de identificar onda Epsilon o algunas patologías que sí tienen su importancia. Pero que ustedes sepan que lo normal de un electrocardiograma es a 25 milímetros por segundo, a 10 milímetros, milivolt, es suficiente. Ya con eso, ustedes tienen que tener eso en cuenta. Y las interferencias, doctores. Tenemos que saber qué cosas debemos retirarle al paciente. Esto está de más que se lo repita. Cualquier médico que ha estado en aprendizaje sabe lo que se debe retirar y no se debe retirar en el momento que un paciente se está tomando un electrocardiograma, porque todo esto crea interferencia en nuestro estudio. Entonces, ahora que ya tenemos todo esto terminado, es momento de la interpretación, que la vamos a estar viendo en nuestra sesión de electrocardiografía básica en parte 2. Lo que traté de explicarles ahorita es de dónde sale cada cosa y el por qué. Porque no podemos empezar una rutina de interpretación si no sabemos cómo se forman las ondas, si no sabemos los vectores, si no dominamos eh, cómo se forma un sistema exaxial, etcétera. Pero en la rutina de interpretación, aquí sí ya tendremos que entender y aprender a calcular frecuencia cardíaca, ritmo cardíaco, lo que corresponden las morfologías que representan, los intervalos PR, que significa el complejo QRS, todo lo que ya la electrocardiografía, a medida que ya se debe realizar la lectura, corresponde. Igual la repolarización, que significan los segmentos ST, la importancia que le damos en los pacientes infartados, por ejemplo, ¿y qué otras competencias podemos llegar a adquirir? Bueno, los criterios de ritmo sinusal, las derivaciones de monitoreo, esto es importante. Cuando estén en el internado o los que ya son médicos internos, bien saben, y a muchos les ha pasado que tienen que monitorizar a un paciente. Y entonces este paciente tiene un monitor de 5 canales o tiene un monitor de 3 electrodos nada más.
Y entonces eso es lo que debemos de nosotros manejar para poder saber dónde colocar las derivaciones precisamente. Y finalmente, que esto es lo más importante, créanme que sí, ¿cómo vamos a hacer la descripción en la lectura del electrocardiograma cuando lo tengamos que escribir en el expediente clínico? Y bueno, solo brevemente, sin quitarles mucho tiempo, ¿quiénes somos nosotros? ¿De dónde surgimos? Somos médicos especialistas que estamos tratando de cambiar el chip de la preparación del internado rotatorio. O sea, tenemos el mal concepto de que el internado, no, es que el internado no se llega sabiéndolo todo, que el internado llegas a aprender. Sí es cierto, pero si pudiésemos tener una preparación previa para lograr comprender con más facilidad y con un mejor, eh, con una mejor capacidad, lo que en el internado rotatorio vamos a ver, nos va a ayudar muchísimo. Entonces, ese es el propósito. Queremos reforzar conocimientos adquiridos en las diferentes escuelas de medicina, aplicando el método simple del libro al paciente. Tenemos especialistas en pediatría, medicina interna, radiología, de obstetricia, cirugía y ortopedia que se van a encargar de dar las diferentes temáticas del curso de preparación. Vamos a entregar certificado, iniciamos el 4 de enero, doctores, para los que estén interesados. Y bueno, ahí pueden apreciar de que pues el 13 de diciembre, porque es cuando ya se van a crear todas las plataformas, vamos a darle el chance de que se puedan inscribir. Este es el cronograma de actividades para que puedan ver que sí se van a abordar temas sumamente importantes. Por ejemplo, en pediatría, el cálculo del líquido de electrolito, cálculo de glucosa kilominuto. Yo ya no me acuerdo de eso, honestamente. En lo que es la atención del recién nacido, en obstetricia, actividades de control prenatal, inclusive pues cómo calcular semanas de gestación, que es un dolor de cabeza cuando uno está empezando, la actividad según controles prenatales, etcétera, entre muchas otras cosas de suma importancia. Temas muy básicos como el síndrome hipertensivo gestacional, la hemorragia posparto, y también en cirugía, ortopedia, o sea, conceptos muy clave y fundamentales que honestamente, si hubiese tenido la oportunidad antes del internado, no hubiese dudado en considerarlo, ¿verdad? En medicina interna son los temas que más se van a abordar, precisamente porque el internado no es que solo sea medicina interna, sino porque en cuanto a papelería, nos auxiliamos bastante de lo que se aprende de medicina interna. En lo que es llenado de papelería hospitalaria, eso es sumamente importante, de cómo hacer un avalúo. A veces no tenemos ni la más mínima idea de qué lleva un avalúo o qué consideraciones se deben de tener. Muy agradecido por la atención prestada. Nos vemos pronto. Recuerden, doctores, que la preparación no es una garantía contra el fracaso, pero sin duda va a minimizar los riesgos y maximizar las oportunidades. Si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre la charla que tuvimos ahorita, pueden hacerla sin problema y será agradable contestar sus preguntas. Electrocardiografía no es un tema de una sola clase. Difícilmente vamos a poderle comprender electrocardiografía en una sola clase, pero sí es un tema que si le damos seguimiento, el seguimiento correspondiente, perfectamente vamos a poderlo comprender. ¿De acuerdo? Entonces, nada, autores, cualquier cosa pueden escribirnos. Tenemos la página del CEPIR. También pueden escribir al número